Capítulo 24. Ya va. ¿En dónde demonios estamos? Después de que Eri se fue y volví a quedar sola en la habitación, le eché un vistazo al plano de la mansión que ella me había compartido. La entrada a las mazmorras estaba al pasar la biblioteca. Lo mejor era darme una vuelta antes para examinar el camino y actuar en la noche, porque la cacería sería al día siguiente. Sería riesgoso por el hecho de que no debíamos pasear por la mansión, pero si alguien me encontraba, estaba dispuesta a decir que todo había sido culpa del mayordomo por no decirnos que no podíamos salir de las habitaciones. Me aseguré de tener la daga en el interior de mis zapatos y abrí la puerta. Eché un vistazo al largo pasillo. Estaba vacío. Avancé a paso silencioso y bajé las escaleras. El vestíbulo, en donde nos habíamos detenido a hablar con el mayordomo, también estaba solo. Volví a examinar el plano de la mansión y continué por el primer pasillo a la izquierda. Dejé atrás unas cuantas puertas cerradas, pero me fue imposible no detenerme por un instante cuando pasé frente a la entrada a la biblioteca. El marco que daba paso hacia el interior estaba tallado con un montón de rostros antiguos que no reconocí. La biblioteca se extendía hacia el fondo con altos estantes de madera repletos de libros y un techo abovedado. Hasta donde estaba parada me llegaba ese ligero olor a hojas e historias que tanto le gustaba a cualquier lector. Sentí mucha curiosidad por entrar y ver el resto, pero me concentré. Continué por el pasillo, llegué al fondo y me encontré con una puerta parecida a una reja. Por alguna razón estaba abierta. La deslicé con cuidado sin causar el más mínimo ruido y luego descendí por unas estrechas escaleras. A medida que bajé, la distancia se hizo más profunda y la iluminación fue decayendo. Las paredes dejaron de ser impecables y pasaron a ser de piedra. Era un camino espeluznante, casi claustrofóbico. Finalmente, pisé el último escalón y me encontré ante otra reja. Los barrotes de esa eran más gruesos. Antes de intentar abrirla, escuché algo que reconocí de forma perturbadora. Sollozos. Era una mezcla de llantos provenientes del interior de las mazmorras. Se oían apagados, dolorosos y cargados de angustia. Intenté entonces abrir la reja, pero descubrí que estaba cerrada. Maldije por lo bajo y luego me apegué a los barrotes con intención de observar desde ahí lo que pudiera. Alcancé a ver varios pasillos que debían conducir hacia las celdas y un par de brazos humanos moviéndose lentamente, como si fueran zombis que quisieran salir de algún lugar. Me imaginé el interior repleto de personas, todas aglomeradas en esos calabozos preguntándose por qué estaban ahí. Tomé aire, acerqué mi rostro a la reja de tal modo que quedara entre los barrotes y la llamé. Alicia, Alicia, si estás aquí, responde. Confié en que gracias a la distancia nadie de arriba podría escucharme, así que esperé. Los sollozos solo se hicieron un poco más fuertes ante mi llamado. Sonaba a que alguien les estaba ejecutando una lenta tortura porque ese era el tipo de sufrimiento que les gustaba a las mentes más perversas, pero también en un tono forzado y casi apagado como si costaran ser pronunciadas. Después de unos segundos, las únicas respuestas que obtuve fueron: ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Piedad! ¡Déjenme ir! Ninguna era de Alicia. Lo volví a intentar y al no obtener la respuesta que esperaba, regresé sobre mis pasos. Deslicé de nuevo la reja por la que había entrado y me encontré otra vez en el pasillo decorado con cuadros. Intenté trazar un plan alterno en mi mente.
Primero, cómo abrir la reja. Aunque había llamado y ella no había respondido, no podía descartar que estuviera allí sin verlo con mis propios ojos. De todas formas, si era todo lo contrario y no estaba en esa área, aún había que revisar el antiguo depósito de armas y de eso se encargaría Eris. Cuando pasé de nuevo, justo frente a la entrada de la biblioteca, una voz conocida e inesperada me tomó por sorpresa. Padme Grey. Salí de mis pensamientos a una velocidad paralizante. Casi que giré la cabeza como una muñeca rota. Era Nicholas. Sí, estaba en la mansión. No quise creerlo. Quise pensar que era una jugarreta de mi mente, pero se veía por completo real. Su gabardina, su cabello peinado hacia atrás, su altura intimidante. Avanzó desde el interior y se detuvo debajo del marco dorado que servía de entrada. Frunció un poco el ceño y con esa mirada misteriosa pero tranquila observó el lugar por el que había venido. «¿Qué hacías por allá?», me preguntó. Una cálida pero escalofriante sonrisa se formó en sus labios y bajo sus ojos azules me sentí evaluada como si él pudiera saber todo lo que pensaba. La curiosidad a veces me lleva a lugares en los que no debería estar, fue lo que dije, medio pasmada. Nicholas alzó las cejas y curvó la boca hacia abajo, una expresión relajada de «tiene sentido». Confieso que a mí también, asintió, pero te recomiendo que no explores demasiado. Esta mansión no es el mejor lugar turístico. Por cierto, me alegra verte. Se dio vuelta y se internó de nuevo en la biblioteca. Lo vi hacerme una señal con el dedo para que lo siguiera. Todo mi cuerpo gritó, «¡Demonios, claro que no!». Pero mi instinto de supervivencia, que debía tener muy encendido en ese momento y en ese lugar, me hizo considerar que huirle tanto podía levantar más sospechas de las que ya debía tener por pillarme viniendo de las mazmorras, y que no estaba como para arruinar el plan. Lo seguí. A mi alrededor, los estantes repletos de libros me parecieron mucho más altos. Sé que se supone que no debemos pasear, pero estaba demasiado aburrido en la habitación, así que me escapé para ver esta belleza, comentó mientras avanzaba a pasos tranquilos admirando la biblioteca. Sí, yo también me aburrí, mentí. Por esa razón salí a explorar. Supongo que viste a las presas en las mazmorras. Hay una red de ventilación allá abajo que expide un gas adormecedor. De esa forma no pueden controlar bien sus sentidos y no pueden intentar escapar. ¿Sabías eso? Entendí por qué las voces sonaban tan débiles y eso a su vez explicaba lo que Eris había querido saber. No lo sabía. Tuviste suerte de no aspirarlo. Deslizó la mano sobre una larga fila de tomos y me llamó bastante la atención el anillo que llevaba en uno de sus dedos. Era de plata y tenía tallado algo parecido a la cabeza de un lobo. Me pareció tan familiar que busqué con intensidad entre el caos de mis recuerdos y preocupaciones. Tanta ansiedad hacía que las personas olvidaran con facilidad las cosas y por ese motivo a veces me costaba acordarme de algo, pero esa forma de lobo la había visto. Detuvo la mano para coger un libro de tapa de cuero azul con grabados dorados que decían «Grandes novenos de la historia». Mis amigos desaparecieron, mencionó, aunque sin molestia. Abrió el libro en la primera página y le echó un vistazo. Mi manada está casi destruida. Vaya, ¿será que estaban metidos en serios problemas? Fingí ser ajena a la situación. O quizás estaban metidos en el serio problema de alguien más. Miré los lomos de los libros para no delatar mis nervios. Él no me observó.
Continuó atento al texto que tenía en la mano, pero de igual modo, agregó, no me agradaban tanto. Lo miré de golpe, confundida. No, no, se encogió de hombros con desinterés. Creo que eran muy salvajes, crueles, tontos. ¿Crueles? Ni siquiera logré ocultar mi asombro. Nicolás finalmente me miró con cierta diversión y complicidad. Te pregunté si me veía muy malvado y no respondiste. Sé que sí luzco así, pero podrías estar equivocándote. Podría, repliqué de manera absurda. Cada vez que te apareces me ves como si supiera algo. Tragué saliva por lo acertado que fue. Era una alerta para alejarme rápido, pero algo me impulsó a encararlo. Sí, no se inmutó. Siguió sereno, aunque hubo un ligero cambio. Por primera vez, no se vio tan amenazante, porque flotó un aire de sinceridad y confesión entre nosotros. Y todo lo contrario, fue como si por un instante y de forma brusca pudiera percibir algo más, que sus ojos azules podían suavizarse y no intentar intimidarme. Que aún no haya dicho eso que sé, ¿no te parece extraño? Señaló con obviedad en voz algo baja. La confirmación que tanto había temido. Mi cuerpo se puso tenso. Actué de acuerdo a lo que me habían indicado. No sé de qué estás hablando. Esperé que sacara un cuchillo y me acorralara contra el estante para obligarme a admitir que no era una novena. Pero Nicolás solo suspiró. Un suspiro de cierta frustración. Desvié la mirada y lució algo ausente, semejante a alguien que ahondaba en sus pensamientos y recuerdos. No entiendo por qué tú, murmuró. En ese pueblo, entre todas esas personas, tú parecías muy diferente. Había algo en ti que los demás no tenían. Me pregunto si fue por eso mismo, y no quisiera que fuera de esta forma. Él echó un vistazo por encima de mi hombro y sus palabras se desvanecieron. Al girarme, vi que un mayordomo se acercaba a nosotros. No era el mismo que nos había recibido, pero se veía casi igual. El mismo uniforme, los mismos pasos mecánicos y las mismas manos juntas por detrás. Lamento interrumpir, se disculpó con una sonrisa cordial al llegar. Pero justo ahora están sirviendo la merienda en el jardín y tengo órdenes de avisarle a todos los huéspedes para que estén presentes. Nicolás cerró el libro. El sonido de la tapa contra las hojas casi me sobresaltó porque estaba atónita. Lo devolvió a su lugar. Por supuesto, dijo, y luego extendió una mano para señalarme la entrada. Vamos. Mi cabeza era un repentino lío. Tengo que avisarle a mi manada, fue lo que solté sin saber por qué. O tal vez sí, porque ir por Damián podía hacer desaparecer la súbita confusión y malestar que me había abordado por sus palabras. Yo puedo hacerlo, se ofreció el mayordomo. Los paseos están prohibidos, completó Nicolás con suavidad, dejando en claro que lo sabía. Pero mejor dejemos que ella vaya por su manada. Miró al mayordomo por un momento y de algún modo, tras unos segundos, el hombre le obedeció y asintió para permitir que me fuera. Me fui de allí sin decir más. Subí las escaleras a paso apresurado. ¿Qué demonios había querido decir con eso de ¿por qué yo? Igual eso no era lo más importante. El punto grave era que me había confirmado que sabía que yo no era una novena. Debía decírselo a Damián. Caminé rápido por el pasillo dispuesta a contarle todo.
Toqué a la puerta con urgencia y alguien abrió, pero no era él. Me quedé en el sitio desconcertada como si me hubieran engrapado los talones al suelo. Frente a mí estaba una mujer de largo cabello castaño claro, repleto de ondas y ojos grises delineados de una forma que le daba un aspecto gatuno. Sus labios tenían forma de corazón y era simplemente impactante. Alta, intimidante, confiada. Yo, frente a ella, pude ser descrita como un total moscorrofio. Sí, pronunció ante mi silencio. Por detrás se asomó Damián poniéndose su chaqueta negra. ¿Qué pasa?, me preguntó con suma tranquilidad mientras metí el brazo en la manga. Alterné la mirada entre ambos. Fui incapaz de pronunciar palabra porque ¿una mujer en la misma habitación que Damián? ¿Ese Damián que odiaba a todo el mundo? ¿Qué? ¿Vas a pasar o qué?, habló ella con una ceja enarcada. Padme, volvió a preguntar Damián a la espera. Al ver que intenté decir alguna palabra pero que se atoraron en mi garganta, la mujer se burló con una pequeña risa. Comprendí lo estúpida que de seguro me veía ahí parada sin entender nada y sin formar una oración. No, logré soltar. Solo pasaba para avisar que tenemos que bajar a la merienda. De acuerdo, iremos en un momento, asintió ella y me cerró la puerta en la cara. Durante un segundo no procesé lo que acababa de suceder, así que solo fui hacia la puerta de Tatiana en donde ella había entrado con Archie. Toqué para avisarles. Estando ahí parada, Eri salió de su habitación y se aproximó desde la lejanía del pasillo. Me dijo algo, pero como que no la escuché. Y aun cuando Tatiana y Archie aparecieron y ella me explicó que Archie ya se había calmado, yo seguía confundida por no saber quién era la mujer que estaba con Damián y qué había estado pasando. Incluso esperé a que saliera de la habitación mientras iba con los demás hacia las escaleras, pero nada. Bajamos solo los 4 y por indicaciones de un mayordomo que estaba esperando en el vestíbulo, llegamos al jardín. Era una maravilla, un paraíso verde adornado con colores naturales por flores y muchos arbustos. El clima seguía nublado, así que los metros de pasto bien podado que se extendían hasta perderse todavía tenían ese aspecto nostálgico y frío. Había muchas mesitas de jardín sobre las que reposaban juegos de platos y tazas relucientes. También había unas 40 personas conversando, tomando lo que los empleados repartían en bandejas o solo sentados disfrutando de alguna bebida. Algo como la cabaña, pero más reducido y selecto. Y con mucha seguridad, en el perímetro caminaban los guardias vestidos de traje. Mis ojos buscaron a Nicolás con el miedo de que aprovechara ese momento para revelar que había una presa entre ellos, pero no lo vi por ninguna parte. Solo noté que Poe apareció por otra de las puertas que daban al jardín. ¿No han dado rollos de carne?, preguntó al acercarse muy normal. Espero, de verdad espero, que no den de la carne que te gusta, dijo Tatiana con desagrado. Ustedes y sus gustos tan poco sofisticados, resopló Poe con un giro de ojos. Archie se estaba estrujando las manos con inquietud. Sus ojos cautelosos se iban a todos lados. ¿Qué te dijeron?, le preguntó en un susurro. ¿Está todo bien? Eso parece, respondió con una voz muy baja y una actitud disimulada. Gea me dijo que no tiene ni idea de por qué las puertas están pintadas así y se veía muy convincente. Archie no le encontró sentido. No lo sabe, pero es la dirigente. ¿Cómo no lo sabe? ¿Es posible?
La verdad es que tengo la sensación de que Poe tuvo que interrumpirse porque miró hacia la puerta y se dio cuenta de algo que no comprendió. Esperen, ahí viene. Me giré para entender que la misma Gea de la que estábamos hablando venía hacia nosotros y que lucía magnífica con un largo vestido azul cielo que ondeó en la cola con cada paso debido al viento del clima. Llevaba el cabello recogido en una coleta y la piel le brillaba en los hombros. Tuve que admitir que cada vez que la veía era difícil apartar la mirada. Se detuvo frente a nuestro grupo. Sus ojos eran de un color caramelo intenso, llamativos, seductores. Me sentí atrapada en todo su aspecto. Quise tocarla solo para saber si era real. Poe lo saludó apenas se detuvo a su lado. Supuse que se habían visto hace un momento y que por esa razón él no sabía qué hacía allí. ¿Esta es la manada que mencionaste? Sí, falta Damián, que aún debe estar en su habitación, aunque le dije que estuviera atento a... Me miró a mí con cierta suspicacia. Al horario. Sí, yo había escuchado que le había ordenado estar atento, pero ¿cómo le decía que Damián estaba con una mujer en su habitación y que ni yo lo entendía? Gea hundió las cejas en un gesto sutil. Había estado paseando la vista sobre cada uno de nosotros. ¿No eran solo 5? Olvidé mencionar que ahora somos 6, sonrió Poe, encantador como siempre. Gea asintió apenas. La forma en la que entornó los ojos levemente me hizo sentir que sospechaba algo, pero fue confuso. Al mismo tiempo pareció convencida. Una manada grande es una manada fuerte, dijo con cierta sabiduría y devolvió su atención a Bern. Me acerqué porque quería verlos, saber de quiénes me hablaste. Deben estar orgullosos de ti por haber solicitado con éxito un puesto en el área de los superiores. Lo estamos, le sonrió Tatiana a Gea y a Poe. Somos sus fans número 1. A Archie le hizo gracia y terminó embozando una sonrisa entre inquieta y divertida, pero al instante lo disimuló. Tardaremos al menos 30 días en saber si serás elegido o no, pero que la solicitud sea aceptada ya es un gran logro, explicó Gea. Supongo que contaré con tu apoyo, le dijo Poe con una voz que hasta a mí me sonó seductora. Ella emitió algunas risas suaves. Fue extraño que llevó su mano de uñas perfectamente pintadas al rostro de Poe y lo acarició con cierta sutileza, pero al mismo tiempo con algo de nostalgia. Siempre ha sido mi favorito, susurró con complicidad. Un aire íntimo que me hizo sentir sobrante flotó entre ellos, solo que de pronto un carraspeo me hizo girar la cabeza y pasar mi atención a quien lo había hecho. Eris. Me parece que no nos hemos presentado. Intervino, dio un paso hacia adelante y le ofreció la mano a la dirigente. Eris Cohen. Noté que Tatiana había abierto mucho los ojos por lo inesperado y tal vez erróneo de eso. Gea, por su parte, le dedicó una mirada muy curiosa, pero Eris no apartó la mano y no bajó la barbilla hasta que la dirigente no le quedó otra que estrechársela. Pocas personas me han estrechado la mano, comentó. No es algo que se ofrezca. Poe había vuelto a perder el color. Miraba las manos apretarse como si fuera el choque del caos. Eris es muy interesante, dijo después de tragar saliva. Gea soltó su mano. Permaneció tranquila pero poderosa. De hecho, tuve la impresión de que ambas se retaron con la mirada, que se desafiaron por alguna razón. Pero tras unos segundos, la dirigente volvió a centrarse solo en Poe.
Pasa por mi habitación antes de la cena, le pidió. Poe asintió con elegancia. Gea nos dedicó un último vistazo analítico y entonces se fue. Todos la vimos alejarse medio helados y un poco confundidos por lo que acababa de suceder, excepto Eris. Y así, señoras y señores, es como un hombre se vende solo por un puesto, comentó. Archie y Tatiana se miraron con inquietud. Poe puso cara de ¿qué acabas de decir? Que hasta le pidió repetirlo. Es obvio que te vas a acostar con ella solo para conseguirlo, replicó Eris y pronunció cada palabra como si Poe fuera un niño al que le costara entenderlas. Mira, él se acercó tanto a ella que la tomó desprevenida y no le dio tiempo de retroceder. Yo no me acuesto con nadie para lograr algo. Puedo conseguir ambas cosas tan fáciles como quiero. Mi solicitud tiene unas 30 páginas escritas por mí, haciendo total referencia a las ventajas de mi candidatura, junto con nuevas visiones y misiones que beneficiarían a los novenos y a los superiores. Superiores a los que, por cierto, no se les ofrece la mano nunca. Así que es simple. No tengo sexo con alguien a quien no deseo. Elijo a quien me provoca y, ¿qué te parece? Quiero hacerlo con ella antes de la cena. Entonces, ¿tienes algún problema con eso, Eris? Ni siquiera le dijo pelirroja, para mayor impacto de todos. Eris, desconcertada, no supo qué decir, y se suponía que Eris siempre tenía algo que soltar, algo inteligente que señalar, una forma de callar a otros, pero Poe la dejó sin palabras, de modo que lo único que logró hacer fue endurecer su expresión. Eres repugnante, le soltó y sin más se dio la vuelta y se alejó hacia algún lugar del jardín. Tatiana, Archie y yo nos miramos las caras como si fuéramos unos extras en el guión. Incluso el miedo de Archie fue sustituido por perplejidad. Y así, señoras y señores, es como confirmas que tienes flechada a una mujer, dijo Poe, que había recuperado su sonrisa burlona. Como gesto triunfante, nos guiñó el ojo y fue hacia otro grupo para saludar. Como si ese pequeño caos no fuera suficiente para la merienda, Damián finalmente hizo acto de presencia en el jardín. Otra vez me sentí confundida porque apareció junto a la misma mujer que me había lanzado la puerta en la cara. Un momento. Hasta se había bañado, tenía el cabello mojado. Todo junto me hizo sentir una punzada de molestia. Se dio cuenta de dónde estábamos y se acercó a nosotros. La desconocida tomó otra dirección. ¿Ha pasado algo?, me preguntó al detenerse junto a mí. Vete a la mierda. Mi súbito enojo me sacó un impulso. Quise darle la espalda y alejarme, pero me tomó del brazo para detenerme. ¿A dónde vas?, preguntó entre dientes. Tenemos que mantenernos juntos. ¿Por qué esta vez no te guardas tu complejo dominante en el culo? Pero, ¿qué demonios te pasa? Lo tomó muy desprevenido. Sí, normalmente no era nada grosera, pero con la ira removiéndome hasta los órganos, pasaba de ser pasiva-pasiva a agresiva-agresiva, lo cual se suponía que siempre debía evitar, aunque en ese momento estaba muy dispuesta a decirle otra grosería a pesar de que no era muy propio de mí, pero alguien había notado que teníamos un pequeño desacuerdo. Guau, Damián, parece que estás experimentando por primera vez las complicaciones de la vida en pareja, dijo la voz de Nicolás por detrás de nosotros. Damián contuvo todo el enojo de ser interrumpido por él. Yo di unos pasos hacia atrás. Nicolás se había acercado mientras discutíamos y quedó en medio de ambos, alternando la mirada divertida pero relajada entre nuestras diferentes expresiones.
Tenía una mano en su bolsillo y con la otra sostenía una copa, tal vez de ambrosía. Piérdete, le ordenó Damián, dejando en claro que era el peor momento para su presencia. Nicolás solo hundió las cejas curioso. Se le quedó mirando. Me acerqué porque me llamó la atención que con esta luz del día no luces nada bien, le dijo. De nuevo, piérdete antes de que yo pierda la paciencia, le advirtió Damián. Pero, ¿estás enfermo?, insistió. ¿No entiendes la palabra piérdete o qué? Maldita sea. Le soltó a Nicolás harto. Nicolás y yo nos quedamos quietos, yo sorprendida, él con una pequeña sonrisa de triunfo. Chequeamos nuestros alrededores por si alguien había escuchado porque su voz había sonado más fuerte, pero la gente seguía en lo suyo. Nicolás suspiró con un pesar fingido. Ah, recuerdo el tiempo en el que no me hablabas así. Esa vez mi sorpresa fue por eso. ¿Había sido una broma o una revelación? ¿Eh? Vamos, Damián me tomó el brazo para que nos fuéramos, y casi logró llevarme, solo que Nicolás lo soltó antes. Espera, ¿no le has dicho que hubo un bonito tiempo en el que éramos amigos? Me zafé del agarre al instante. Alterné la mirada atónita entre ambos y por último la dejé sobre Damián, que se había quedado tenso y enojado por esa confesión. Un enojo que yo ya estaba empezando a compartir. ¿Es en serio?, pregunté a la espera de que lo desmintiera, pero Damián no dijo nada, solo desvió la mirada. Nicolás notó lo que había causado e hizo un gesto de «Ups». Supongo que parte de la vida en pareja también es tener secretos, dijo inocente. Oh, espera, creo que no. Pensativo, se dio la vuelta y se movió hacia otro lado, dejando el caos encendido con total razón. ¿Eran amigos? Le exigí respuestas a Damián. Estaba quieto, sus labios apretados. Hace años. Entonces lo recordé. Recordé a Poe diciendo algo de que Damián conocía bien a Nicolás y a Archie diciendo que sonaba celoso, pero más importante. Recordé el anillo con la cabeza del lobo. Lo había visto en su habitación, en uno de sus cajones justo antes de leer la hoja con los horarios de quién sabía qué. Si Nicolás llevaba uno, significaba que él se lo había dado. ¿Pero cuándo? Una rabia caliente me hizo apretar las manos. ¿Qué más no me has dicho?, solté enfadada, pero no podía oírlo o la ira aumentaría, así que no esperé por su respuesta y solo me alejé. Dejé a Tatiana y a Archie otra vez pasmados y confundidos, porque habían escuchado la situación, pero es que necesitaba un momento para respirar. Estaba empezando a enojarme de forma riesgosa. Por eso fui hacia la mesa de la comida solo para distraerme, para hacer lo que siempre me habían recomendado, encontrar un objeto y concentrarme en él. Debía alejar toda la rabia o podía... ¡Ah! ¿Por qué estaba sintiendo todas esas cosas tan negativas e impulsivas? ¿En dónde estaba el porcentaje de autocontrol que todavía debía mantener? Alicia. Pensé en ella. Dije su nombre en mi mente para traerme buenos recuerdos. Estaba en esa mansión para ayudarla. Ya luego tendría una discusión con Damián. Traté de centrar mi mente en el plan, aunque también se esmeraba en llevarme a recordar la puerta en mi cara y llamarme a mí misma estúpida por no haber podido exigir una explicación sobre quién era esa mujer, porque tenía el derecho. No, yo era su novia, lo había admitido. Pero,
Ahora estaba considerando algo que no me gustaba. Damián tenía más secretos. ¿Y nuestra conexión? Mi celular vibró en el bolsillo de repente. Casi me ahogué con el trocito de tarta que había tomado de la mesa cuando vi que, tras no haberme respondido por días, la persona desconocida me había enviado un mensaje de nuevo. Desconocido. Necesitarás ayuda para entrar en las mazmorras. Le respondí rápido. ¿Puedes dármela? Esperé una respuesta, pero pasaron unos minutos y no recibí ninguna. Igual, también estaba en la mansión. Entonces, si era un noveno o una novena, alcé la mirada e hice un escaneo panorámico. Todos estaban en lo suyo. Ningún rostro parecía siquiera despertar una sospecha. Nadie con un celular en la mano. Nicolás solo estaba conversando y riendo en un grupo. No podía perder más tiempo. Encontré a Eris cerca de un par de novenos que hablaban sobre las posibles ingredientes de la ambrosía. Escuchaba con disimulo, de seguro para recopilar la información que en tanto le gustaba registrar. La alejé un poco para que creáramos un círculo confidencial. Fui a las mazmorras, pero hay una reja cerrada, susurré. Eché un vistazo rápido a los alrededores e hice como si estuviéramos charlando muy a gusto. Tienen a mucha gente. Llamé, pero ninguna voz sonó como la de Alicia. Además, la ventilación expulsa un gas adormecedor. Entrar será demasiado difícil. Eso tiene sentido, comentó entre dientes. Podría estar muy sedada como para gritar. Creo que deberías ir antes de la cena a la antigua armería, propuse. Si Alicia no está allí, tendríamos tiempo de concentrarnos en cómo abrir esa reja y evitar el gas. Eris asintió. Era una buena idea. De todos modos, sacó un punto importante. ¿Y si no está en ninguno de los dos lugares? Eso era lo que más me temía. No tenía una respuesta, o sí la tenía, pero no quería pensarla. Atención, por favor, habló alguien de repente. Era Gea y ante su petición, las demás voces disminuyeron. Tardé un segundo en comprender que una persona acababa de hacer acto de presencia en el jardín y que no lo habíamos notado. Ese alguien ahora se encontraba de pie junto a ella. Quisiera hacer un especial agradecimiento al anfitrión de este evento, empezó a decir, aparentemente muy complacida. Muchos no lo saben, pero organizar la cacería de este modo fue casi un reto. Se sabe que como dirigente tengo la capacidad de liderar nuestra comunidad como vea necesario, pero cada uno de mis actos debe ser aprobado por los superiores. Así que, aunque tuve que insistir en muchísimas ocasiones, logré demostrarles a todos que esta es la mejor vía para preservar nuestras costumbres. Y por supuesto, no pude haberlo logrado sin la ayuda de uno de ellos, Aspen Hanson, dueño de la mansión. Gea se giró hacia el tal Aspen y le aplaudió. Los presentes aplaudieron también de forma moderada. El hombre buscó una de sus manos y le dejó un caballeroso beso en los nudillos. A simple vista, daba una impresión de poder con un toque de elegancia, algo superior al porte de Gea. Era pelirrojo natural. Una barba poblada enmarcaba su mandíbula y un smoking azul le daba el toque de hombre con mucho dinero. Además de eso, una sonrisa amplia estaba dibujada en su rostro. Una sonrisa suficiente, confiada y orgullosa. Pero lo más sorprendente, lo que me dejó muy quieta tratando de analizarlo, fue la chispa de familiaridad en sus ojos verdes. Una chispa casi reconocible
en un ser al que no conocía en lo absoluto. Parece que el misterio del dueño está resuelto, comentó Eris terminando de aplaudir. Es de uno de los superiores. Es extraño, comenté, sintiendo una mala espina. ¿No te parece extraño? ¿Que esos fulanos superiores sean algo así como influencers? No, para nada. Me he dado cuenta de que en el mundo de los novenos la posición social es muy importante. No me extrañaría que hasta hubiera rebeldes en su contra, siempre es así en estos casos. Un recuerdo llegó a mi mente. Los hay, Tatiana me lo dijo una vez, pero el punto es que parece que a Hanson no lo conocía casi nadie. Hice un gesto disimulado para señalarlo. Se estaba moviendo entre la gente, interactuando y asintiendo mientras la gente pronunciaba sus nombres. Mira, apenas se está presentando. ¿Significa que a los superiores no los ve nadie? Shh, como que viene para acá. Tuvimos que callarnos porque llegó muy rápido hasta donde estábamos. De cerca era mucho más intimidante, aunque seguía pareciendo familiar. Nos dedicó un asentimiento con cordialidad y carisma. Eris Cohen. Padme Gray, me presenté después de ella. Qué nombre tan interesante como... En esa película, sí, asentí. Él me sonrió con cordialidad, pero me corrigió. Me refería a Eris como la diosa griega del caos y la discordia. Fue curioso porque a Eris siempre le había gustado que su nombre fuera como el de esa diosa. Lo había mencionado mucho. Ah, sí, pero no creo que mis padres me lo pusieran por ella, admitió. Es lo que menos les gusta. ¿Y les has preguntado si lo escogieron ellos? Su voz era distinguida. Un gesto sutil hundió las cejas de Eris, la dejó pensativa. No, ambas se ven muy jóvenes, mencionó él. Somos de la manada de Poe Byrne, expliqué. Hanson entornó un poco los ojos divertido. Claro, Byrne. Recuerdo que una vez perdí una subasta por su culpa, pero no hay resentimientos. La gente astuta es de mi agrado. ¿La mansión ha sido del suyo? Sí, sobre todo por el misterio que hay a su alrededor, asintió Eris antes de que yo pudiera decir algo. De nuevo, tenía ese brillo en los ojos cuando hacía sus investigaciones. Hablando de eso, ¿por qué tantas ansias de ocultar que usted es el dueño? No sentí que fuera una buena pregunta. De hecho, al desviar la atención me di cuenta de que Tatiana, Archie, Damián y Poe nos miraban desde cierta distancia con algo de alerta. Asumí que no se acercaban porque iba a ser demasiado obvio. Pero no hubo peligro, todo lo contrario. Aspen miró a Eris con algo de fascinación por haber señalado eso. Soltó una risa moderada. Es que los secretos a veces no solo sirven para mantener algo oculto, sino para crear curiosidad, respondió con simpleza. Por ejemplo, yo creo que el anonimato le da vida a esta mansión. Permanece mucho tiempo a oscuras por todos los viajes que hago. Curioso, murmuró Eris y después en voz más alta añadió. Entonces de seguro no le molesta que haya algunos artículos haciendo referencia a que el dueño es alguien lo suficientemente enigmático como para no mostrarse. Parecía que le estaba haciendo una entrevista y me sentía muy incómoda con el simple hecho de tener a ese hombre enfrente siendo presas que fingían. Pero Eris lucía muy interesada. Por supuesto que no, respondió él. ¿Y no le preocupa que después alguien de aquí revele que usted es ese hombre? Preguntó también. Confío en todas las personas que están aquí en este momento. Se nos quedó mirando. Eris entonces lo captó. Sintió la misma inquietud que yo y no soltó ninguna otra interrogante. Ante eso, Aspen amplió su turbadora sonrisa. Fue un placer conocerlas. Disfruten la merienda.
Aspen pasó a otro grupo de personas. Descubrí que había estado aguantando la respiración. Era un hombre raro, no como Gea, que fascinaba y al mismo tiempo te atraía. No me daba buena espina. Padme debería aprovechar ahora, susurró Eris cuando él estuvo lejos. Iré a la armería. La mayoría de los guardias están aquí, así que es posible que esté despejado. Dudé un momento, pero tenía razón. Había bastantes guardias en el jardín. La mansión no estaba asegurada de pies a cabeza, pero tenía su vigilancia riesgosa. Quizás eso dejaba otras zonas con más fácil acceso. También era bueno que los demás novenos estuvieran en el mismo sitio, porque evitábamos que alguien la viera por las ventanas. De acuerdo, le susurré. Simuló que iba al baño aunque nadie le prestó atención. Yo me quedé aún cerca de la mesa de la comida y revisé mi celular otra vez. Nada del desconocido. Al voltearme, vi que Damián pretendía acercarse a mí, pero me moví en otra dirección para evitarlo. No era bueno enojarme con todos esos novenos y guardias allí. En realidad, no era nada buena la manera en la que mis emociones se estaban desatando. Quería ser valiente, no impulsiva y mucho menos colérica, porque la cólera dentro de mí era peligrosa. Aunque las cosas estaban a favor de ponerme los nervios de punta porque Hanson había terminado de saludar a la gente y volvió a pedir toda la atención. «Vamos al segundo piso para ver la práctica», pidió con carisma a todos. Me quedé pensando, ¿la práctica de qué? Y sentí un escalofrío. Me pregunté si notarían que Eris no estaba y me preocupé mientras miraba a la gente que sostenían sus copas dirigirse hacia las puertas. Hasta me confundí, pero lo que me trajo de vuelta fue que alguien puso una mano en mi brazo. Un gesto suave de invitación. Al mirar a mi lado, Nicolás me sonrió. «Vamos juntos», y como tal vez notó mi cara de perdida, añadió. «Es para el entretenimiento de los huéspedes». Su mano indicaba que siguiéramos a los demás. Por detrás de su hombro vi a Tatiana, Archie y Damián. Sus ojos duros y ojerosos me advirtieron que me alejara de él, pero el enfado que todavía corría dentro de mí, esa impotencia, me controló en otro impulso. No fui capaz de dominarme. Todo el miedo que usualmente sentía hacia Nicolás fue sustituido por el arranque del enojo. Acepté. Nicolás y yo fuimos juntos y alcancé a ver la rabia contenida de Damián antes de que siguiéramos a todos. Subimos las escaleras, pero no tomamos el corredor de las habitaciones, sino el contrario. Era distinto y conducía hacia otras áreas de la mansión, como un gran balcón que permitía ver el jardín en donde habíamos estado. Las zonas que se extendían detrás de él como un majestuoso laberinto y una parte exclusiva que contaba con 2 grandes piscinas. Nicolás se acercó al borde del balcón y nos detuvimos ahí. Me puse nerviosa por Eris, pero por suerte no se veía aquello que debía ser la armería. Los novenos empezaron a sacar unos pequeños binoculares. Hasta Poe, en una esquina, había sacado los suyos desde el interior de su costosa chaqueta. «Para poder ver bien el laberinto tienes que usarlos», me indicó Nicolás. Puso una mano sobre mi espalda y me ofreció compartir los suyos. Al tomarlos, otra vez me fijé en que Damián no nos quitaba los ojos de encima. Se ubicaba al otro extremo con la manada, pero era impresionante la forma en la que percibí toda la tensión de su cuerpo. Él estaba odiando eso. Estaba odiando que yo estuviera cerca de Nicolás, que lo prefiriera, y por un instante no me sentí bien con lo que había hecho, porque en realidad lo quería a él, y en realidad estaba dolida por lo que había pasado. Pero ese dolor pasó a quinto plano cuando miré a través de los binoculares. Enfoqué las áreas del laberinto, los muros de arbustos que lo formaban y las luces que, puestas en sitios estratégicos,
servían para librarlo de la oscuridad que entraba en el atardecer. Detecté una figura corriendo por uno de los pasajes. Apenas se distinguía, pero se notaba que era un hombre. Corría a toda velocidad, girando la cabeza con horror para ver lo que dejaba atrás. No tardé en entender que corría porque estaba huyendo, porque intentaba no ser atrapado por una segunda persona que a pocos metros de distancia sostenía una motosierra. Eran un noveno y una presa. Esa era la práctica, una práctica precacería. Aferré las manos a los binoculares cuando la presa dio un salto sobre un obstáculo que estaba en medio del camino y cayó de bruces. Por la velocidad a la que iba, su cuerpo se arrastró sobre el pasto. Trató de levantarse, pero sus piernas le fallaron posiblemente por el pánico y pareció luchar contra su propia inestabilidad. El noveno, con la motosierra, aprovechó el fallo. Corrió aún más rápido y de manera triunfal logró su objetivo. La hoja le cortó una extremidad y luego otra. Lo desmembró. Lo disfrutó. Cuando quedó satisfecho, se perdió por otro pasaje del laberinto en busca de más. Aparté los binoculares de mis ojos y se los pasé a Nicholas. Estaba fría y aterrada y quería irme corriendo, pero me forcé a mantener mis piernas ahí, porque los demás espectadores estaban a mi alrededor, mirando con mucha satisfacción. Hacían comentarios de disfrute o de calificación al método utilizado para matar. Los bloqueé de mi entendimiento. Antes, lo mejor de la cacería no era matar, sino el hecho de hacerlo en grupo, comentó Nicholas mirando hacia el laberinto. La historia de los novenos es curiosa. ¿Qué tanto sabes de ella?, le pregunté. No es como si hubiera muchísimas referencias. La he estudiado lo suficiente para saber que somos más que unos asesinos. Así piensa Damián, murmuré. La diferencia es que él lo ve con fascinación, yo lo veo con criticismo. Sonó misterioso, pero no lo entendí. ¿Eso qué significa? Nicolás suspiró. Habló más bajo. Damián y yo no somos iguales a pesar de que fuimos amigos. Precisamente por eso dejamos de serlo. Nos dimos cuenta de que ambos teníamos perspectivas muy diferentes, en especial con el concepto de ser noveno. Así que un día pelearon, ahora se odian y por eso me quieres en tu manada, para molestarlo. Quise ponerlo en evidencia. Porque veo que eso te gusta. Me gusta molestarlo, pero te ofrecí estar en mi manada porque... Hizo un silencio, buscando la palabra ideal, pero solo lo completó de forma extraña. Porque ahí vas a estar mejor y sí, un día peleamos, pero no fue por algo tonto, algo pasó, Padme. La seriedad con la que sonó eso último me hizo comprender que se trataba de algo importante. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo contaré en la cena si aceptas sentarte junto a mí, dijo, y otra vez le agregó el tono serio y confuso a sus palabras. Por favor, acéptalo, tengo mucho para decirte. Lo pensé un momento. Por lógica y lealtad a mi manada debía rechazarlo, pero algo me incitó a no hacerlo. Fue lo mismo que me había impedido decirle a los demás que él me había invitado a su manada. Fue esa misma rara sensación que me había abordado en la acera del pueblo, luego de que me lo había encontrado en su motocicleta, una punzada inexplicable, incierta. Está bien, asentí. La risa de Aspen Hanson resonó en el balcón. ¿También tienes mucho para decir sobre el dueño? La verdad es que no. Es un hombre que viaja mucho y deja poco rastro. ¿No te agradó? Se ve poderoso. Y sospechoso, dije en mi mente. ¿Cómo debemos vernos los novenos?, mencionó, y como seguía mirando con los binoculares, añadió. Ah, mira, creo que van a llevarse el cadáver. Señaló el laberinto y le pedí los binoculares para observar.
Un par de hombres se habían acercado al cuerpo de la presa, o a lo que quedaba, y estaban poniendo sus restos en el interior de alguna enorme bolsa negra. ¿Qué hacen con los cadáveres?, pregunté. Los llevan a un sitio que está por aquí cerca. Creo que era una armería en tiempos de la guerra, pero ahora solo sirve de depósito. En un rato irán a dejarlos allá. Los huéspedes se darán un paseo para verlos y ese tipo de cosas. Quedé paralizada. Eris, solo pensé en ella. Si iban a dejar los cadáveres en la armería, si los huéspedes se darían un paseo por ahí y ella estaba explorando en busca de Alicia. Te pusiste pálida, señaló Nicolás, que me miraba con ligera preocupación. ¿Qué hacía? ¿Cómo le avisaba? ¿Cómo lo evitaba? Si sacaba mi teléfono para enviarle un mensaje con Nicolás así de cerca de mí, iba a ser demasiado obvio. Me duele el estómago, mentí de golpe. Nicolás no lo comprendió. Quiero ir al baño, reafirmé rápido. Comí tarta y la harina le hace mal a mi colon. Dejé muy implícito que se trataba de una urgencia de baño de tipo 2. Oh, Nicolás contuvo una risa. No expliqué más. Tampoco pensé en la manada o en si Damián aún me miraba. Salí con disimulo del balcón y luego eché a correr por el pasillo rumbo a mi habitación. Traté de no resbalarme por la pulcridad del suelo. Cuando llegué, con un mundo transcurriendo a una velocidad de pánico, busqué el walkie-talkie. Debajo de mi almohada, con desesperación, presioné el botón. «¡Cachorro ave roja! ¡Cachorro ave roja!», repetí, y al no obtener respuestas, insistí. «Eris, demonios, responde». Di pasos de un lado a otro a la espera. Escuché muchos crujidos de interferencia. Tras unos segundos pude entender su voz. «Aquí, ave roja». «Los novenos irán para allá, repito, irán a la armería». Sostuve con fuerza el dispositivo cerca de mi boca agitada. Ella no me entendió. La interferencia era muy ruidosa. Estábamos demasiado lejos. «Hay mucha gente aquí. Están dormidos, muy sedados». «No, Eris, esos cuerpos no están sedados, están muertos». Volví a hablar un poco más alto. «Tienes que salir de ahí de inmediato, antes de que te vean». «Me lleva él», y se cortó, y sentí un miedo terrible. Presioné el botón de nuevo e intenté comunicarme varias veces más, pero no obtuve respuesta. Consideré ir a ayudarla, pero también consideré que podían verme. Igual, antes de llegar a la mansión habíamos conversado sobre este tipo de cosas. Es decir, si algo salía mal, si todo se complicaba, una tenía que huir con Alicia, incluso si eso requería dejar a la otra atrás. A mí me había sonado egoísta, pero luego me pareció la única opción, sobre todo porque había asumido que la que tendría que quedarse sería yo, no ella. Entré en un conflicto de terror. Supuse que la situación no podía ponerse peor, pero claro que sí podía. Tocaron a mi puerta. Unos toques fuertes que me sobresaltaron. ¿Nos habían descubierto?